Bona tarda, aneu seient. Tothom entén el català o... Sí? Sí? Tothom entén el català? Vale. Bueno, de moment comencem en català i quan convingui ja canviarem, d'acord? Benvinguts i gràcies per venir un divendres a aquesta hora. Una nova vegada que fem un acte conjunt entre l'Associació Praderville i Catalunya i el Taulí. Pels que no em coneixeu, soc la doctora Queixàs d'Endocrí d'adults i allà darrere, molt amagada, hi ha la doctora Gavau, que potser la coneixeu més, de pediatria, genetista. Segurament la coneixeu més que amb ella, però bueno, ja, els que no em conegueu ja arribareu també a adults, d'acord? Llavors, avui és una taula rodona que l'hem volguda fer informal i propera. Fixeu-vos que no hem posat ni taules grans, ni res, 4 cadires i perquè tingueu i pugueu fer totes les preguntes sense tenir vergonya. Una cosa sí que us demanaríem és que demaneu el micròfon perquè tot això s'estarà gravant per qui no hagi pogut venir tingui l'oportunitat de poder-ho sentir. Però si no es parla en micròfon no se sentirà res, d'acord? Llavors us presento a les 3 protagonistes d'avui, que sí, els protagonistes d'aquí dalt i els d'aquí baix, però que després hi haurà un mix. Per trencar una mica el gel faran una petita presentació i després ja vindran cap aquí a parlar amb tots vosaltres, d'acord? Tenim les 3, començarà l'Elisenda Busquets, que és metge adjunt de la unitat de gastroenterologia i hepatologia i nutrició pediàtrica, és molt llarg, del Servei de Pediatria d'aquí de l'hospital. Després parlarà la Yolanda Couto, que és infermera i a més nutricionista i que també està a la unitat mateixa que l'Elisenda, però a més també està a adults. És com si diguéssim la dietista nutricionista comú. I després la Carme Brun, que és psicòloga, doctora en psicologia, especialitzada en psicologia clínica, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i que està al CDIAP, el Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç dels Nens, aquí a l'Hospital de Sabadell. Llavors començarà l'Elisenda quan vulgui. Jo us abandonaré a mig fer, després de la presentació, perquè crec que és una cosa que avui no venim a parlar de res mèdic, sinó de la dietètica i la nutrició. I us deixo amb ella. Si voleu fer després qualsevol pregunta, aclariment, necessitat d'alguna visita o el que sigui, a través d'elles, deixeu les dades i ja us atendrem. D'acord? Quan vulguis, Elisenda. Nosaltres hem fet aquesta... Està molt fort, no? Ara? Millor? Hem fet aquesta presentació petita per després donar peu a que tots parlem. Una primera part parlaré jo. Es pot baixar una mica més? Millor? Ara. Primer una part que parlaré jo sobre les etapes de l'evolució natural del Prader-Willi i l'hormona de creixement. Després la Yolanda us parlarà més de les dietes i una última part de la Carme que parlarà de la conducta. Llavors, per començar, sobre les etapes, això seria l'evolució que tindria la malaltia natural sense fer cap tipus d'intervenció. Clàssicament es descrivien 2 etapes, una primera etapa amb la hipotonia, amb dificultat en el creixement, i després una segona etapa on ja hi ha una hiperfàgia i una obesitat.
Amb el micro? Ja està. Llavors, aquestes etapes s'han descrit una mica més i ara les dividíem en 5 etapes. La primera ja seria la intraúter, l'etapa 0, on la mare ja pot dir que nota menys moviments del nen i que també es pot veure per les ecografies un retard de creixement. Després tindríem la primera etapa ja en si, quan neix, on hi ha una hipotonia i no hi ha una obesitat, que ara després les explicaré més. Una segona etapa on ja comença a haver-hi un guany de pes. La tercera ja seria el fenotip típic que pensem o que ens ve al cap quan parlem d'un Prader-Willi, on ja hi ha una hiperfàgia, hi ha una obesitat. I després hi hauria una última etapa que alguns pacients evolucionen d'adults en el que ja la gana aquesta comença a ser, no és tan exagerada, no és tan insaciable i ja sí que tenen sensació de sentir-se plens. Llavors anem a parlar més en concret d'aquestes 3 etapes. La primera aniria des del naixement fins més o menys cap als 9 mesos, però això és variable, depèn de cada nen. I aquí sobretot tenim un nen que és molt hipotònic i per tant té problemes a l'hora de menjar perquè té una succió molt dèbil, a vegades també té una incoordinació a l'hora de respirar i empassar i a més són nens que solen estar més adormidets, no reclamen, no es desperten per menjar. Llavors ja aquí nosaltres moltes vegades ja hem de fer alguna intervenció en el que fem petites adaptacions del biberó o la tetina perquè els hi sigui més fàcil o a vegades si no es concentren, es donen llets que són una mica més concentrades, que tenen més calories, de manera que amb menys quantitat ja no hagin de fer tant d'esforç. A vegades el que es posa són espessants en les llets, de manera que també fa que sigui més fàcil que en passin. I si això no és possible, i si tot i així no aconseguim que guanyi pes, que mengi, a vegades s'han de posar una sonda nasogàstrica. Això ja aniria seguit per una segona etapa a partir dels 9 mesos i fins als 2 anys en el que ja no li costa menjar, té més to i va creixent bé, però encara la gana diríem que és normal. Tot i així nosaltres aquí ja anem igualment seguint-los, de manera que fem un aport, anem calculant les calories en funció del que vagi agafant de pes i de talla. Després, a partir dels 2 anys i fins als 4 i mig, és quan veiem que ja és un nen que comença a guanyar pes fàcilment, sense que tampoc tingui molt més d'interès pel menjar. No està menjant més, no pren més calories, però quan ho posem a la gràfica, allò que sempre fem del pes i la talla, veiem que fàcilment va saltant cada vegada més amunt. I si no féssim res i nosaltres en aquest moment mengés el que li toca per edat, evolucionaria una obesitat. Per tant, aquí ja s'ha de començar a calcular una miqueta les calories i restringir-les. A partir dels 4 anys i pico i fins als 8, aquí ja comença aquest interès exagerat pel menjar, estan preocupats, volen saber quin serà el següent àpat, sobretot que s'hagin recordat de preparar-lo, ja tenen gana i tenen més interès que els altres nens per menjar i si els deixéssim tot el menjar que poguessin, ells anirien menjant. Però aquí encara poden tenir la sensació de plenitud i podrien parar voluntàriament de menjar. Per tant, aquí és molt important també fer la restricció de calories, intervenir en la conducta, de manera que ja es vagi orientant tota la part de la patència per menjar. A partir dels 8 anys ja seria la forma clàssica del Prader-Willi en el que estan constantment pensant en el menjar i que anirien menjant si ningú els limités. Poden fer moltes enrabiades per menjar i guanyarien molt pes perquè per ells no pararien mai de menjar. I aquí nosaltres també haurem de fer una restricció de calories, fomentar molt el tema de l'exercici i el maneig de la conducta. Aleshores, tot això seria com l'evolució si no féssim res, però això ha canviat perquè ja des de fa anys hi ha un tractament que és l'hormona de creixement
i que ens varia totes aquestes etapes. Però és important saber què passa en aquestes etapes i per tant encara tenir-les en compte, perquè a partir d'aquí és quan nosaltres fem cada intervenció diferent en funció del moment en el que estem. Llavors, per parlar de l'hormona de creixement hem de parlar de la composició corporal dels nens amb Prader-Willi, del gast de calories que tenen. En el Prader-Willi tenim que la massa de greix està augmentada i la massa que no és greix, que és el que diem la massa magra, està disminuïda. I aquesta de la massa magra, el component més important és la massa muscular, que també està disminuïda. I aquí, en la massa magra, és on es produeix tot el gast, tot el metabolisme. Per tant, si això ho tenim disminuït i a més són nens que es mouen poc, això fa que el seu gast, o sigui, les calories que gasten són poques. Si a més les que mengen són moltes, tot això ens porta a una obesitat. Llavors, l'any 2000 es va aprovar ja per la FDA als Estats Units i després el 2001 aquí a Europa l'hormona de creixement com a tractament pel Prader-Willi. I per què? Quins efectes ens produeix l'hormona? El que volem amb l'hormona de creixement en el Prader-Willi no és només per la talla, que sí que ens la millora perquè també està dintre de les característiques del Prader-Willi, és la talla baixa i l'hormona ens la millora, però no es dona per això, sinó que sobretot el que es dona és per tot el canvi que produeix a nivell de la composició del cos i del gast energètic. El que fa és que disminueixi la quantitat de greix, augmenti la massa magra, la massa muscular, també això porta una disminució de pes i de la relació pes-talla i fa que també tinguin més facilitat per fer activitats que requereixin força muscular. Llavors, tot això ens porta que hi hagi un augment del gast energètic. Tot i aquesta millora de l'hormona en la composició, en el gast energètic, tot i així no ho arriba a normalitzar, és a dir, no acaba de ser igual que un nen que no tingués el Prader-Willi. Per això, tot i el tractament aquest que ha modificat clarament la història del síndrom, doncs nosaltres hem de fer una intervenció a nivell de la dieta i de la conducta. Llavors ara ja us deixo amb la Iolanda, que us parlarà de la part de les dietes, de les calories i els menús. ¿O lo hacemos todo al final? ¿No? Es corta, son 10 minutos cada una. ¿Sí? Hola a todos. Yo lo haré en castellano, para variar. Cuando me planteé hacer la presentación de hoy, como eran 10 minutos, si pediatría, si adultos, así que he hecho un poquito de todo para dar pie a que después podáis preguntar lo que queráis. Entonces, bueno, la pirámide alimentaria en el síndrome de Prader-Willi y cómo realizar los menús. En eso me he basado. Uy, al revés. Vale. Empezaremos con la alimentación de los 0 a los 2 años. Siempre haremos una leche materna si es posible o una leche artificial. La alimentación complementaria será habitual, igual que cualquier otro niño con la misma edad. Lo único que vamos a tener en cuenta es el aporte calórico en función del peso y la talla. Aquí nos podemos encontrar 3 casos. En el caso del niño que tiene mucha hipotonía, que tiene dificultad para la ingesta, entonces tendremos que dar alguna fórmula enriquecida para conseguir que vaya por el percentil que le toca. La mayoría de niños con Prader-Willi que van haciendo una evolución normal, pero sí que me he encontrado en estos años algún caso de algún niño con mucha hipotonía que ya en los primeros meses de vida ya tenía un sobrepeso y hemos tenido que empezar a hacer una reducción del aporte calórico, que no es usual, pero ha pasado. Pero siempre, a pesar de la reducción del aporte calórico de la dieta, tenemos que tener en cuenta que tendremos que mantener la cantidad de ácidos grasos esenciales, por eso pongo lo del huevo, el pescado azul y los aceites vegetales. Entonces, os quería también presentar la introducción de la alimentación complementaria de los niños, que ha cambiado hace 2 meses. Hace 2 meses que la GenCat publicó este documento, que es nuevo, en el que nos dice que la leche materna es la fórmula, la leche que se tiene que hacer durante los 0-6 meses, exclusiva, o la leche adaptada.
Y a partir de los 6 meses, de los 6 a los 12, se empiezan ya a introducir lo que son los cereales, las frutas, las hortalizas, las legumbres, todo. Pero hasta ahora, que siempre que veníais a la consulta os decía, ahora toca el pescado, ahora han dicho que da igual el orden, que se vaya introduciendo en función del niño, de la evolución, del peso, no hay ninguna pauta establecida. A partir de los 12 meses empezaremos a introducir la leche entera, o el yogur, el queso, que ya os explicaré que en el caso del Prader-Willi lo que haremos será o una leche semi, o a veces desde pediatría aconsejamos seguir con la leche de continuación 3, que está más enriquecida en los ácidos grasos esenciales. Y después nos dice que esto no estaba, es una cosa nueva, que tengamos cuidado con los alimentos que se tengan que masticar, tipo frutas secas enteras, la uva, porque se pueden atragantar y siempre se aconsejan a partir de los 3 años. Siempre tendremos que tener en cuenta la evolución de cada niño, esto es general. Y después una cosa que me ha encantado, sinceramente, que han puesto los alimentos superfluos. Me ha encantado, de verdad, es que me ha llegado al corazón. Sí, en serio, pensar que antes me encuentro niños que a los 9 meses que si los gusanitos, que si ahora le doy un flam, que si ahora le pongo azúcar. Y aquí nos dice, alimentos superfluos, cuanto más tarde mejor. En el síndrome de Prader-Willi, cuanto más tarde, todavía mejor. Y siempre, nunca antes de los 12 meses. De verdad que me ha encantado. Después ya, si a partir de los 2 años decimos, bueno, vamos a hacer una dieta. ¿Cómo la podemos hacer? Pues yo la hago de 2 formas. O hacemos una dieta cualitativa por raciones, que es lo que vamos a hacer hoy, y siempre en función del peso y la talla. Esto es importante. Yo sé que es muy pesada con la peso y la talla, pero si el niño va creciendo correctamente, no hay sobrepeso y va bien, pues perfecto. Si no, pues habrá que modificar la dieta. Aunque la fórmula nos diga que por fórmula teórica toca tanto, pero somos personas, no fórmulas. Después, si así de forma cualitativa no es suficiente y hay que filamesprim, lo que aconsejo es hacer una dieta cuantitativa, que entonces sí que ya calculo las calorías y digo, bueno, pues si quiero que mantenga el peso, unas 11 calorías por centímetro de talla, o si quiero que pierda 8,8 por centímetro de talla, pero siempre en función de la evolución del peso y la talla. Y por otra razón, esto es una teoría, yo siempre digo lo mismo, son fórmulas teóricas y nosotros somos personas. Con lo cual, para mí es un punto de partida, pero en función de la evolución, pues adaptaría la dieta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de las raciones? ¿Quién nos dice cuántas raciones de una cosa o cuántas raciones de otra? Pues nos lo va a decir la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que ha sacado la última, la última, que es del 2015. Y la he comparado con la de Prader-Willi, de los Estados Unidos, que como veis nos dice que en la base, sobre todo, la verdura. Verdura, fruta, los cereales ya están arriba, y en cambio en la pirámide de la población española nos dice que la base son los hidratos de carbono, la fécula, la patata, el arroz. Ahora mismo estamos en un caso, como ha comentado la doctora, que con la hormona de crecimiento ni vamos a estar en la de síndrome de Prader-Willi al 100%, siempre hay que ver cada caso, ni vamos a estar en la de la población en general. Estaremos en medio. Y a raíz de que estamos en medio, os he hecho unas gráficas por raciones y cantidades para que tengáis una idea. Entonces empezamos por el grupo de la leche y los derivados. Independientemente de las calorías de la dieta, se tiene que asegurar un aporte de calcio al día. En los adultos va a ser 2 raciones, en los niños va a ser entre 2 y 3 raciones y en los adolescentes vamos a hacer 3 raciones. Hay que asegurar que este hueso esté bien. ¿Qué diferencia hay entre la población general y el síndrome de Prader-Willi? Que como en el Prader-Willi hay que controlar un poco las calorías, ya lo sabemos todos, vamos a hacer una leche semi o desnatada, los yogures serán desnatados y vamos a hacer un queso mató o un queso de Burgos que no tiene tantas calorías. Una cosa, antes de continuar, si queréis esta información os la pasaré, no hay problema, ¿vale? Ya si acaso con Asunta ya se lo haré llegar. O cualquier cosa que queráis, no hay problema.
Después pasamos al siguiente grupo, que hablamos de las carnes, aves, pescado y huevos y legumbres, en que aquí yo soy muy pesada en las proteínas. Comemos todos, demasiadas proteínas. Entonces yo he querido aquí poner en las recomendaciones de la población en general, que nos está hablando de 1 a 3 veces al día, que nos sirve para los 2 casos, y lo que sí que he querido añadir también es la cantidad de proteína que hay que tomar según la edad, que es igual en el Prader-Willi que en un niño normal, que no tenga ningún tipo de alteración ni nada. También quiero decir que, evidentemente, nosotros intentaremos buscar carnes magras, carnes que no sean picadas o las piquemos nosotros con una carne magra, pero siempre intentaremos que sean menos grasas, pero siempre la misma cantidad. Si 60 para 2 años, 60 para Prader-Willi con 2 años, porque las proteínas van a ser las mismas, tanto para un grupo como para otro. Si seguimos con los cereales, los tubérculos y las legumbres, esto también me gusta mucho de la pirámide nueva. Nos dice, población general, según el grado de actividad física. Si te vas a mover mucho, comes más hidratos de carbono, pero si no te mueves, no comes menos. Es que, bueno, es así, no hay más vuelta de hoja. Si vamos a gastar, utilizaremos más hidratos. Si no gastamos, habrá que comer menos. Yo he puesto aquí en las raciones del Prader-Willi, pues también según la evolución del peso y la talla. Si coge más peso, controlaremos más. Si va evolucionando bien, pues seremos menos estrictos. Y sí que he hecho una pequeña diferencia entre raciones de la población general y la población con Prader-Willi por el tema de manejo de la dieta. Y para ir controlando un poquito más la dieta, porque ahora haremos un ejemplo y así os servirá un poquito de si una ración, 2, cuánto, y suelen ser un poquito más pequeñas para cuadrar un poquito mejor las calorías. Si seguimos, encontramos las verduras y ensaladas. En la pirámide de la población en general nos dicen de 2 a 3. En el Prader-Willi yo también he puesto de 2 a 3, pero ya sabéis que siempre digo libre, las que quieran, ¿vale? Si seguimos con la fruta, la población nos aconsejan, ahora esto también es nuevo, de 3 a 4. No podemos dar de 3 a 4 raciones de fruta en una población que tiene que controlar el peso, con lo cual haremos de 2 a 3. Pero siempre que esté presente, que no se nos olvide la fruta. Después tendremos la ración de aceite, que cuando hablamos de una ración hablamos de una cucharada sopera de oliva o de 20 gramos de frutos secos. En la población general pues aconseja de 4 o 5 veces al día. En el Prader-Willi haremos de 2 a 4 simplemente para controlar el aporte calórico total de la dieta. Pero no lo vamos a quitar, no quitamos el aceite de oliva ni los frutos secos. Después, el grupo de los superfluos, aquel que está arriba de todo de la pirámide, también me ha encantado esta pirámide, la verdad es que me ha encantado, pero nos pone consumo opcional. Es opcional, no es obligatorio. Muchas veces, uy, pobrecito, en general, pobrecito, ¿por qué no puede comer esto? No pasa nada si no lo come, mejor que si no lo come. En general, no estoy hablando de Prader-Willi, estoy hablando de la población en general. Con lo cual es opcional, sí o no, lo decides tú, o lo decide el padre, o lo decide la persona. Y si decidís que sí, que sea de consumo ocasional. Tanto en un caso como en otro. Y en el Prader-Willi siempre pactar. Esto es lo que hay, más no hay. Y aquí pondremos todos los grupos de alimentos, el azúcar, la miel, los refrescos, los zumos, bueno, todos los que ya sabéis. Las carnes grasas, los embutidos, ¿vale? Siempre es de consumo ocasional y pactado, para todo el mundo igual. Entonces, una vez tenemos aquí todas las raciones, bueno, ¿y cómo ponemos esto en una dieta? Pues os he hecho una gráfica y he puesto pues una dieta de 1000 calorías, una de 1200 y una de 1500. Esto es un patrón, es que después cada uno, según la persona que me encuentro en la consulta, pues adapto la dieta a las circunstancias y a cada caso. Entonces tenemos en la dieta en el desayuno, vemos que tanto una dieta como otra de 1000 calorías tienen un vaso de leche y 4 galletas, por ejemplo, María. En cambio la de 1500 pueden comer un poco más de hidrato porque tiene más calorías. Después encontramos la comida. En la comida tenemos una ración de cereales, otra de hortalizas, una de carne, una de pescado, otra de grasa, menos en la de 1500 porque evidentemente subimos un poco el aporte calórico y aquí lo subimos en forma de aceite de oliva. En la merienda siempre la pauta habitual son una ración de lácteos.
Esto se modifica, pero así para tener una pauta, una ración de lácteos. Y para la cena sí que hay más diferencias entre la de 1000 calorías en que no dejamos tomar cereales ni tubérculos y en la de 1500 en que pueden tomar 2 raciones de cereales y pueden tomar un poquito más de aceite de oliva. Y entonces, muy bien, ahora tengo números aquí en la pantalla. ¿Y esto cómo lo hago yo para hacer una dieta? Con todo lo que teníamos antes. Pues he hecho un ejemplo. Aquí tenemos una dieta de 1200 calorías y hemos dicho, vale, un vaso de leche, que son 200, es una ración de lácteo. Después tenemos cereales integrales, 30 gramos, que es una ración de cereales. Si vais sumando, sale todo lo que hemos visto antes. Macarrones, 30 gramos, una ración de tubérculos, salsa de tomate, 40 gramos, sería un cuarto de ración de hortalizas, carne magra, 80 gramos. He puesto magra picada, no la que compramos en el supermercado, que es la mitad grasa, la mitad... La he puesto magra. 80 gramos, carne pescado, una ración, aceite, media ración para hacer el sofrito, que sería media cucharada de aceite de oliva, ensalada, pues tomate, lechuga, pimiento, unos 150 gramos o más, da igual. Una ración de verduras, el aceite, otra media para aliñar, se puede poner el vinagre, que no se cuenta, el vinagre no tiene calorías y lo he puesto ahí sin raciones, y una pera, 150 gramos, 125, más o menos. Después en la merienda he puesto 2 yogures, que es una ración de lácteos, y en la cena he puesto, pues mira, voy a dar una rebanada de pan de payés de unos 40 gramos, que es una rebanada pequeña de pan de medio, con escalivada y una latita de atún bien escurrida. Y con eso y una naranja hacemos la cena. ¿Vale? Y esto es un ejemplo para que se pueda manipular un poquito, que sea un poco práctico. Entonces, esto es lo que tenemos de la alimentación. Pero claro, después empiezan los problemas de la conducta, si no quiero, si quiero, si no quiero, si me puedo enfadar o no. Y para eso, pues, tenemos aquí a Carmen, que nos va a explicar un poquito de cómo manejar ese tema. Bueno, ahora vengo yo con todas las soluciones, ¿eh? Está claro, ¿no? Está claro que no, ¿eh? Yo creo que después de oír a Elisenda y a Yolanda podéis estar tranquilísimos si el tema de alimentación os lo controlan ellas, ¿eh? Realmente sí, no, es verdad. Yo os voy a hablar un poco del tema de la conducta alimentaria, de la conducta en general y de un poco las cosas que van saliendo cuando venís a consulta, cosas, preocupaciones que tenéis, cómo gestionar situaciones excepcionales y cómo instaurar un poco los hábitos en el día a día, ¿eh? Voy a empezar explicándoos una historia real de fantasmas que me pasó a mí. Yo cuando tenía 5 años y pico, y todavía me acuerdo, tenía un amigo, bueno, lo de amigo ya es un compañero, que se pasaba el día diciéndome que venía un fantasma, que vendría un fantasma por la noche, es decir, estaba aterrorizada yo, ¿eh? Estaba muerta de miedo. Y cada vez que lo veía, pues me venía con la misma historia. Un día me lo expliqué a mi padre y me dijo, no, tú tranquila porque los fantasmas no existen, yo soy una persona adulta, como lo sé yo mucho más que tu compañero, o sea que tú tranquila, la próxima vez vas y le dices que los fantasmas no existen. Y yo me lo creí, o sea, quedé como... Me pareció un razonamiento estupendo y entonces la siguiente vez iba yo muy contenta, encontré a mi amigo y me dijo, le dije, los fantasmas no existen, me lo ha dicho mi padre, y me dice, ya, pero cuando tengas 18 años existirán. Terror, ¿eh? Terror, ¿por qué? Porque no solo no podía hacer nada, sino que estaban allí, no había ningún elemento que me probara si iban a existir o no, y simplemente era esperar a los 18 a que estallara la bomba.